hasta la boca. Y aquí incluso tiene una entrada que viene de la nariz, de la mejilla, que baja por la mandíbula y que se une con la parte de la barbilla. Toda esta sombra hay que moldearla, hay que modelarla para obtener la sombra de manera correcta. Con agua mojamos el pincel si nos quedamos un poco cortos y moldeamos suavemente. ¿Veis? Aquí en esta zona, cuando ya el pincel está muy húmedo, podemos subir, como hemos dicho, viene de la nariz, se junta con la boca, con la entrada del labio, la salida del labio y la parte inferior, incluso por abajo de la barbilla, aquí. Toda esta parte es una sombra, si veis, muy bonita, que se tiene que matizar añadiendo agua. Mojamos el pincel y en esta zona redondeamos hacia adentro. De esta forma, ¿de acuerdo? Como apoyando toda la superficie del pincel, arrastramos la tinta y el agua va a trabajar muchísimo en esa zona. Esta zona del pómulo es la más fuerte de color y luego toda esta zona que sube por la mejilla. Y veis, hemos trabajado una zona súper dura que ahora difuminamos. Este es el trabajo del papel secante, es difuminar, para que no se nos queden cortes. Ese efecto que deja la acuarela, de esos pozos que se llaman pozos de color, o esos rastros que deja cuando añadimos agua, la tinta. Añadimos agua y la tinta se arrastra hacia los bordes del agua y forma lo que se denominan unos pozos, ¿vale? Unos pozos de color. Pues esos pozos de color los evitamos difuminando con el papel secante. Aquí tenemos muy bonito, un tono muy bonito. Como he dicho antes, esta parte de la cara refleja o reflecta el fondo. El fondo es un tono de rosas muy bonito. Y aquí tenemos arriba reservado el color, un rosa, que fijaos a lo que me refiero como que reflecta el color. Mira, tenemos este tono rosa que está reflejado directamente de las rosas que están colocadas en el fondo de nuestra obra. Este tono, esta técnica es muy bonita porque podemos aplicar y fundir colores que a priori no lo haríamos en ningún rostro, porque un rostro no tiene este color rosa en una mejilla. Sin embargo, como es un tono que se refleja de esta zona, la luz funciona de esa manera. La luz crea sombras, pero también refleja. Si ponemos una superficie sólida junto a cualquier color, un azul, un verde, cualquier cosa, si nosotros ponemos nuestra piel al lado de cualquier soporte que emita un color, ese color está reflejando su propio color a nuestra piel. Así funciona la luz. Y tenemos que entender esos conceptos técnicos para después poder aplicarlos a la ilustración. Siempre la luz refleja el color.
Y veis qué bonito ha quedado. Es un tono muy sutil de rosa, incluso tornado un poco hacia un tono que tengo aquí preparado, que se ve en esta parte del vídeo. Un tono que incluso se torna al violeta. Si veis, voy a aplicar unos tonos súper sutiles, unos toques súper sutiles del violeta. Nunca tengáis miedo a aplicar un color y pensar que estoy aplicando el color y luego lo estoy eliminando. Para nada. Cuando tú estás aplicando un tono a una ilustración, el papel está absorbiendo ese color y está dejando siempre una presencia de ese color. Aunque tú pienses que es imperceptible, como puedes estar pensando si estás viendo el vídeo, y si no estás notando lo que yo estoy viendo en el propio papel, nunca se va a eliminar completamente el color de un papel. Siempre va a dejar un rastro. Y ese rastro es lo que muchas veces utilizamos a nuestro favor para conseguir efectos diferentes. ¿Veis cómo hemos conseguido en esta parte de la cara, que es la parte más oscura de la cara, incluso que sube hasta aquí arriba? Es un tono contornado a violeta. Como veis, estoy apretando más el pincel. ¿Por qué estoy apretando más el pincel? Porque estoy recogiendo la tinta. Cuando apretamos más el pincel, recogemos la tinta. Hacemos el proceso inverso, que es que añadimos la tinta, estamos dibujando con el papel, pero ¿veis cómo se ha quedado una capa, una veladura súper suavizada? ¿Okay? Evidentemente, aquí en la zona superior de ese párpado hay que añadir el tono que hemos dicho que es el tono sombra. Es un tono sombra. Fijaos que ese tono sombra, al estar humedecido el papel todavía, cuando hemos trabajado en esta zona, es intencionado. Tenemos que trabajar siempre por zonas. Tenemos que trabajar siempre por zonas. ¿Qué significa? Que cuando todavía está húmeda esta zona, vamos a estar fusionando todos los colores que estamos utilizando en esta zona. Y eso es lo que nos va a hacer ganar muchísimo volumen en las ilustraciones. Esta tonalidad que baja un poquito por esta zona, muy sutil, muy sutil. Es una entrada de luz muy sutil. ¿De acuerdo? Hemos trabajado un poco la cara, el rostro de la chica, que va a estar orientado al estilo pictórico, al estilo de ilustración o de obras que estoy utilizando desde hace relativamente poco. Esta chica va a tener una heterocromía en los ojos muy interesante. Ya veréis, os va a sorprender mucho cómo voy a trabajar los ojos. Le va a dar una expresividad y una gran fuerza a los tonos y los colores que voy a utilizar para aplicar la fuerza en los ojos. Me gustaría poner algún color en algún colibrí, porque os había dicho que quería hacerlo. Para ello vamos a utilizar el tono básico, el tono base de un colibrí. El tono base que tiene nuestro colibrí es un tono bastante marroncito claro, es un tono marroncito claro. Pero los colibríes
Vamos a darle un tono. ¿Veis aquí que se ha colado el color? Esto lo retiramos con el papel secante sin absolutamente tener miedo a que pensemos, wow, hemos fastidiado la obra, hemos fastidiado la ilustración. No os preocupéis por eso. El papel y la acuarela nos da una gran facilidad de soporte. Este colibrí que hemos dicho antes, que tenía las alas en movimiento, estaba captado en movimiento, es muy interesante cómo hay que trabajarlo, porque aquí tiene la entrada de luz. La entrada de luz en la punta del ala es donde hay más movimiento. En la punta del ala es donde está el movimiento. Y luego, cuando el ala está uniéndose al cuerpo, se oscurece cada vez más. Ese es el efecto óptico que obtenemos de observar algo en movimiento. Nace el movimiento del cuerpo del colibrí y en la punta del colibrí vamos a tener más luz, más translúcido. El efecto translúcido va a notarse más en la punta. Entonces esto lo conseguimos aplicando el color, el tono, y haciendo la reserva de la luz o haciendo más suave el tono en la punta. Ahora mismo no se está percibiendo, pero es que quiero que veáis cómo se realiza este efecto. ¿De acuerdo? Yo tengo este tono y ahora con el papel secante, mirad cómo provoco esa iluminación del ala en la punta. Es importante que aprendáis estas cosas para poder aplicarlo a vuestros trabajos. Y aquí lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí este es el tono básico que tiene este colibrí, que es un tono muy marroncito. Aquí tenemos que hacer un poco de cuidado con el tono que se puede unir con el tono de la frente. No sé si se puede llegar a percibir en el vídeo, creo que sí. En esta zona se ha quedado lo que estábamos llamando antes los pozos, ¿de acuerdo? Si eso ocurre, aplicamos agua. Aplicamos agua. Esto es otro truco. Aplicamos agua. Sin miedo, aplicamos agua, aplicamos agua, aplicamos agua. Esto es borrar, ¿vale? Esto es en la acuarela como el uso de una goma, de un borrador. Mirad cómo vamos eliminando los pozos que se habían generado de esas reservas de agua que se quedan siempre en los perfiles de las aguadas. En los perfiles siempre se quedan como si fuesen líneas, ¿vale? Se quedan como líneas. Mirad cómo la hemos eliminado. Hemos eliminado por completo esa sensación que teníamos. Y ahora le damos otra vez toquecitos suaves con el papel secante. Para eliminar ese efecto que estaba provocando esos pozos de luz de color sombra. Los colibríes normalmente tienen la fuerza de color en la cabeza, en las cabezas. Es donde tienen mayormente toda la riqueza del color. En la mayoría de las especies de colibrí. Podemos inventarnos incluso cualquier color para cualquier colibrí porque se va a identificar perfectamente que lo que estamos dibujando es un colibrí. Por el tipo de anatomía que tiene, el pico que tiene, que es un pico muy alargado para poder adquirir de las flores su alimento, ¿de acuerdo?
Este es el tono base de ese colibrí. Vamos a dejarlo así para que pueda absorber todo el papel su tinta. Y aquí abajo vamos a hacer la cabeza de este colibrí, que es una cabeza que tiene un tono muy interesante, que es un tono de neón. Como veis, fijaos qué tono más interesante de rosa, que directamente por la superficie que tiene el colibrí y la zona de trabajo que tiene el colibrí podemos dibujar directamente con el color. Dibujamos con el color directamente y generamos los volúmenes. ¿De acuerdo? Este colibrí tiene una cabeza muy interesante porque es una tonalidad de cabeza con tonos de neón, un rosa muy brillante. Por otro lado, en la parte superior tenemos un colibrí que tiene tonalidades más frías. Esta obra tiene un significado muy interesante. Mirad qué bonito cómo aplicamos el color aquí en este colibrí. Aplicamos sin miedo, sin estropear evidentemente la obra, pero es un tono muy azul que incluso se torna en alguna ocasión de violeta. Por la zona del pico, la cabeza, por aquí tiene colores muy violetas. Con cuidado siempre, ¿veis? Es un tono muy azul, muy frío. Yo lo quiero llamar siempre tonos fríos, ¿vale? Tonos fríos y tonos cálidos. La parte de la cola. Por supuesto que evidentemente aquí voy a utilizar unos fine liner que me ha enviado Arteza hace unas semanas, pero como estaba terminando el proyecto anterior, que lo publicaré en mi cuenta de Instagram en el día de hoy, no he podido todavía utilizar esos fine liner, ponerlos a prueba. En estos colibríes voy a utilizar estos fine liner. Si veis el tono morado que os decía, tiene un tono violeta que le provoca esa zona de oscuridad en la panza. Siempre los colibríes tienen un volumen muy trabajado. El ojo del colibrí siempre va a ser un ojo súper oscuro, y las alas es donde vamos a tener siempre la luz del colibrí. ¿Y veis cómo se funde el color aquí? Un tono muy violeta con un tono azul, tonos fríos, tonos muy fríos. Tonos fríos que simbolizan el norte. Esta obra se llama La Rosa de los Vientos. Es una obra muy interesante conceptualmente hablando. Pues me gustaría por último, y no menos importante, para terminar un poco, añadir un tono de luz, un tono base a nuestro fondo. El fondo es unas rosas súper fuertes, súper interesantes. Para hacer las rosas añadimos siempre una base evidentemente rosa. Si no tenéis el color puro de rosa, el rosa se puede obtener perfectamente desde el magenta. Es un magenta, ¿de acuerdo? Que generalmente vienen en cualquier paleta de acuarela, en cualquier paleta de color viene en magenta, ¿vale? Para conseguir diferentes tonos de magenta podemos añadir un tono azul con cuidado, porque el magenta lo podemos tornar. El rosa es una variante del violeta o del
del violeta, del morado. O es un morado suavizado. También se puede obtener del morado, se puede obtener una variante del rosa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que podemos dar juego más adelante. ¿Veis? Mirad, esto es una rosa. Esta rosa es solo la base. Me gustaría que la vierais y por eso la he hecho. Y aquí tiene otra rosa. Es una otra rosa. Que tiene aquí el pétalo con todos sus pétalos. Luego más adelante vamos a ver cómo los procesos tiene esa fuerza de los pétalos que le va a dar el volumen que es tan característico de las rosas. Eso no se está viendo en el vídeo, pero estoy trabajando esta rosa que está en la parte inferior, que no se está percibiendo en el vídeo por la altura que tiene el vídeo en la grabación. Pero, por ejemplo, en esta zona, con un poquito de cuidado, porque ahí tenemos el colibrí que puede estar todavía en la tinta un poco húmeda. Aquí tenemos también otra rosa. Otra rosa, muy interesante. Este proyecto, esta obra, tiene una riqueza de color asombrosa. Y os invito de verdad a que veáis cada proceso, a que sigáis mi cuenta de Instagram en la que vais a aprender muchísimo sobre muchísimos trucos y consejos sobre la acuarela, sobre cómo usar la acuarela, sobre cómo conseguir efectos muy bonitos. En esta parte superior, en esta parte tenemos tonos más de flores un poquito más anaranjadas, un poquito trabajando la luz, muy importante trabajar la luz. ¿Veis? Es un fondo de flores muy interesante que podemos estar avanzando ahora para que lo veáis. ¿Y cómo conseguimos la oscuridad en las rosas? Fijaos, la oscuridad de la rosa siempre está en el centro de la rosa. ¿Y por qué en el centro de la rosa? Porque es donde se empieza o de donde nacen todos los pétalos. A nivel de dibujo, lo que vemos es volúmenes y color. Entonces, esto es muy simple, damos la base y de la base siempre trabajamos del centro hacia afuera. Del centro de la rosa hacia afuera de la rosa. ¿Por qué? Porque en el centro de la rosa es donde se encuentra la mayor fuerza de color. Fijaos, ahí ponemos un punto de color, un punto de tono de color. Fijaos cómo automáticamente la rosa adquiere volumen. Aquí es la manera de trabajar las rosas. Ponemos una base y sobre la base, en el centro de la rosa, donde se unen todos los pétalos, ponemos un golpe de color y el agua va a hacer que se funda todo el color por toda la rosa. Es maravilloso ver el efecto, la verdad es que es muy bonito ver el efecto que provoca el agua, que lo habéis visto ahora mismo, y es muy interesante. A estos tonos, evidentemente, no solamente la rosa se trabaja con el color rosa. La rosa siempre tiene colores, como he dicho antes, que refleja de objetos que tiene alrededor. ¿Qué significa? Significa que la rosa también tiene otros tonos. Tiene un tono crimson, tiene un tono anaranjado, que les va a hacer que gane ese volumen, que tenga esa fuerza, esa importancia. Fijaos que ahora he añadido en el centro un tono anaranjado y veis cómo va consiguiéndose el volumen, va configurándose el volumen por sí solo. Es maravilloso ver el efecto.
para que veáis que se puede conseguir efectos con la acuarela súper interesantes y súper bonitos. ¿De acuerdo? Hasta aquí dejo este tutorial. Me hubiera gustado seguir, pero como veis, casi 1 hora de duración en un proceso muy interesante que os invito, como siempre, a que sigáis a través de la cuenta de Instagram @mistergraficas.art y a través de la cuenta de YouTube, para que poco a poco podamos conseguir juntos que el arte llegue a cada rincón y que, por supuesto, aprendamos juntos a hacer trabajos súper interesantes. Un saludo y nos vemos en el siguiente YouTube.